En Colombia existen muchas tribus urbanas. Entre estas tenemos a los hippies. Aparecieron a raíz de las protestas contra la guerra de Vietnam en los años 60. También tenemos a los góticos. Lo que está muerto no puede morir y los góticos son un ejemplo de ello. También tenemos a los emos. Esta tribu urbana es una de las más conocidas pese a estar casi extinta. En el municipio de San Marcos, Sucre, donde nos encontramos, no se encuentra en sí una tribu definida, pero decidimos darle explicación a la tribu de los hippies. A continuación conocerán todo lo relacionado con esta tribu, sus costumbres, sus símbolos, su comida, su modo de vestir, el porqué de su existencia, su ideología, entre otras muchas cosas. Se conoció como movimiento hippie al surgimiento de una manifestación contracultural estadounidense en la década de los años 60, que luego se expandió al mundo entero y que profesaban los valores de la anarquía no violenta, el pacificismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al statu quo capitalismo y al materialismo de Occidente. El espíritu del movimiento hippie era opuesto al consumismo y profesaba la vida simple y desprendida. Contrario a las tendencias homogeneizadoras del sistema, su imaginario valoraba expresiones artísticas y musicales como el rock, así como experiencias poco ordinarias para la época como el amor libre, el consumo recreativo de drogas, mediante las cuales aspiraban a estados elevados de conocimiento y las doctrinas religiosas provenientes del mundo oriental. Consecuencias del movimiento hippie. Los hippies jugaron un rol determinante en la oposición interna a la guerra de Vietnam y las políticas radicales de la época, y brindaron un apoyo determinante en la lucha por la igualdad de género, de raza y a la aceptación de la homosexualidad en Occidente. Su influencia en las artes, en la literatura, en el cine y la cultura en general son reconocidas. Estas fueron algunas de las consecuencias que trajo consigo el movimiento hippie, ya que esto fue una tribu revolucionaria en su época y trajo consigo varias consecuencias. La tribu urbana hippie tiene varios símbolos representativos. Entre los más destacados tenemos el símbolo de la mano y el símbolo de la paz, CDN. El símbolo de la mano es el símbolo hippie de paz y amor, aunque esta representación también significa la victoria. En el movimiento cultural hippie su significado es paz y amor. Tiene su origen en los años 60 y desde entonces se lleva empleado. El símbolo de paz, CDN. Este símbolo hippie es un círculo con una línea que lo atraviesa a la mitad y otras dos en diagonal hacia abajo. También se conoce con el nombre de CDN, Campaña contra el Desarme Nuclear. Esta simbología representa la paz. Estos son los dos símbolos que más se utilizan esta tribu, ya que son los más representativos de su cultura y de sus tradiciones. La ideología hippie. Los hippies eran profundamente contestatarios, lo que en su época equivalía a decir antibelicistas, anticapitalistas, opuestos al aburguesamiento y a la mediocridad de la sociedad de consumo. Descreían de los conceptos tradicionales de familia, religión, moral y buenas costumbres y abrazaban la exploración, la innovación, la fraternidad universal, la libertad sexual y el nomadismo, ya que emprendían largos viajes. Apoyaron abiertamente las iniciativas ecologistas y ecosocialistas, a menudo abrazando el anarquismo, el socialismo libertario y la vida comunal.
Se dice que el movimiento cultural hippie basaba su dieta de acuerdo a algunos principios de la alimentación macrobiótica. Este es un régimen alimenticio proveniente del Medio Oriente, especialmente de Japón. En términos generales, la dieta consistía en alimentarse de manera sana y equilibrada, con lo que puede proporcionar naturalmente el entorno en el cual se vive. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a pesar de que este régimen alimenticio no prohíbe comer carne, los hippies eran estrictamente vegetarianos. Esto se debe a dos motivos principales. El primero era que buscaban tener una alimentación lo más sana posible y baja en grasa, que tampoco afectara el ecosistema en el que se desenvolvían. La segunda se debía al hecho de que consideraban a los animales como sus amigos y por esta razón no sacrificaban a ningún animal para consumirlo. Los hippies utilizaban unos jeans de color púrpura, amarillo, naranja, fucsia. Muchos más son anchos y sin estilo. Unas blusas anchas también de colores y vaporosas. Unos zapatos cómodos, algo grandes y son como tenis. Unas cintas en la cabeza de colores y el pelo suelto y relajado. Dentro de la vestimenta hippie, los atuendos que caben destacar son los pantalones campana. Este nuevo estilo de pantalón es característico del hippie y se oponía totalmente a la moda que existía hasta ese entonces. Era una forma rebelde de vestirse que implicaba, como el resto de la ropa hippie, una disconformidad con lo establecido y las restricciones sociales. Los pantalones campanas tuvieron gran éxito en la época y casi todos los jóvenes, hombres y mujeres, lo usaban. Si bien los hippies usan la música para expresarse emocionalmente, espiritualmente y políticamente, la música puede hacer una declaración, dar voz a un movimiento e incluso nos une. Si bien junto con los hippies nació un estilo, el Hip Hop. Este fue el estilo principal que nació cuando nació estas tribus urbanas. Íconos del movimiento hippie. En primer lugar, encontramos a The Doors. A continuación, un poco de su música. En segundo lugar, tenemos a John Lennon. A continuación, un poco de su música. Y en tercer lugar, tenemos a Carlos Santana. Igualmente, a continuación, tenemos un poco de su música. Matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón. Las tribus urbanas son grupos de personas, mayormente jóvenes, cuyas asociaciones están basadas en un mismo estilo de vida o actividad. Las subculturas como tribus urbanas son más comunes en las grandes urbes o metrópolis, donde la complejidad y el inmenso tamaño de la ciudad y la sociedad crean una sensación de alienación o aislamiento del nivel individual.
Esto en efecto puede conducir a la formación oficial o no oficial de tribus urbanas cuyos miembros están unidos bajo un conjunto de características, pensamientos, moda e intereses comunes para formar una pequeña comunidad relativamente pequeña, pero con una identidad propia. El neologismo de tribus urbana fue utilizada por primera vez en el año 2001 por Ethan Whiter. Los jóvenes se integran a las tribus urbanas porque buscan una forma de identidad y aceptación social, por medio de la constitución de ideales en los cuales sustentar su personalidad e individualidad, lo que en ocasiones genera una marcada dependencia de estos hacia el grupo. Además, los jóvenes están en una búsqueda y construcción de identidad, de reconocimiento, algo o alguien donde realmente se sientan importantes, lo cual los lleva a acercarse de una u otra manera a estos grupos juveniles con los que posteriormente constituyen una nueva tribu urbana o engrosan las existentes. Principalmente se acercan a las tribus con que se identifican en su forma de actuar, vestir, lenguaje, el estilo de danza, la música que escuchan o a la que pertenecen con anterioridad, algún compañero o amigo. ¿Cómo afectan estas tribus urbanas a la escuela? La escuela como institución pareciera considerar que la gran mayoría de jóvenes que pertenecen a las tribus urbanas, culturas o movimientos juveniles afectan de diversas maneras a la comunidad educativa, porque le dan en principio mala imagen o aspecto a esta y son mala influencia para los demás, puesto que muchos de los miembros de dichas tribus desconocen su ideología. Si la tienen, lo que ocasiona una mala interpretación de los ideales de las mismas, creando conflictos convivenciales dentro de las instituciones y con el resto de la sociedad que van a trascender a los espacios escolares. En mi municipio, San Marcos Sucres, aún no existen estas tribus urbanas, ya que es un municipio muy pequeño donde aún los adolescentes tienen las mismas ideologías de sus padres y de la sociedad. Por esta razón, en nuestro municipio aún no se encuentran estas tribus.